Grupos o equipos de trabajo. ¿Qué hay en las organizaciones, grupos o equipos de trabajo? Se puede apuntar, de entrada, que un grupo es una asociación de personas que busca reunirse para hablar sobre cualquier tema que sea de su interés. En cambio, un equipo de trabajo tiene como propósito común resolver problemas, está ahí para resolver problemas del trabajo o trabajar para resolverlos. En el contexto donde desarrollamos el trabajo en equipo, se involucran diversas variables que no siempre podemos controlar, y son variables que frecuentemente ejercen una influencia cualitativa en los procesos. Y precisamente son estas variables las que justifican el trabajo del equipo, en equipo. Consideremos algunos elementos sobre el grupo y las implicancias de formar parte de ellos dentro de una organización. Noción de grupo. No basta con reunir cierto número de personas para constituir un grupo. Una reunión de curiosos presenciando un incendio no es un grupo. Unas personas haciendo cola para tomar un colectivo no es un grupo. En cambio, los miembros de una cooperativa de panaderos son un grupo. ¿Cuál es la diferencia? Para que un conjunto de personas sea un grupo, deben reunir algunas características. 1. Objetivo en común. El grupo debe responder a una finalidad o intención que exprese necesidades comunes y compartidas. 2. Historia compartida. Tiempo de desarrollo en común. 3. Interacciones entre los miembros. A lo largo de la historia del grupo, las personas que lo conforman se relacionan entre sí generando sentimientos y emociones compartidas, confianza, desconfianza, simpatía, antipatía, etc. Normas o pautas que regulan el funcionamiento y que pueden o no estar escritas, como los estatutos, por ejemplo. 4. Sentido de pertenencia. Es el sentimiento de lealtad hacia el grupo, sentir que se forma parte de él. 5. Identidad grupal. Cada miembro ve y siente al grupo como una totalidad. Ideología. Es el marco de valores propios del grupo, en el que se basa para lograr los objetivos que se propone. 6. Funciones y roles. Dentro de un grupo es posible observar distintos roles y funciones en sus miembros en la distribución de actividades y responsabilidades. Pero, además, se dan diferentes roles dentro de los diversos grupos que dan vida a la institución. ¿Por qué se forman los grupos? El individuo está en el grupo porque quiere satisfacer ciertas necesidades y piensa que perteneciendo a él lo podrá lograr mejor y porque cree que tiene algo que aportar. Una vez dentro, puede descubrir que no satisface plenamente dichas necesidades, pero en cambio puede descubrir otras ventajas por las cuales valga la pena quedarse en ese grupo. Las expectativas y motivos de cada uno de los miembros son distintas y cambian con el tiempo. Si un grupo es activo, con frecuencia genera necesidades en sus miembros, y esto liga más a sus integrantes. ¿Cuándo se hace difícil trabajar en grupo? Cuando la idea de formar el grupo proviene de un agente externo y su constitución es forzada por el solo hecho de cumplir con metas políticas o ideológicas no compartidas por los verdaderos ejecutores del proyecto. Cuando los miembros del grupo no tienen una necesidad importante y común a todos. Cuando el trabajo que hay que hacer es individual y solitario y tratar de hacerlo en grupo resulta un esfuerzo que además es ineficiente. Cuando hay personas que, por su importancia, trayectoria, fama o capacidad, funcionan como los dueños de la institución, tomando decisiones que nadie se anima a objetar. Cuando por origen social, educación, posición económica o interés en diferenciarse de los demás, algunos miembros dicen tener mayores necesidades que el resto, generando diferencias internas. Cuando un miembro tiene un ritmo de trabajo o una capacidad para manejar información mayor que el resto del grupo, generando tensiones entre su impulso para tomar decisiones rápidas y la incomprensión del resto de sus compañeros. Cuando los miembros de la institución no tienen las capacidades necesarias para lograr los objetivos que se plantearon. Cuando dentro de la institución conviven estructuras de organización paralelas, generando conflictos de poder entre una y otra. Cuando se vive un clima tenso o los conflictos que hay se tapan en vez de ser planteados. Las causas de los conflictos en los grupos son variadas. Un ejemplo, en el mar el agua se mueve impulsada por distintas fuerzas, el viento, las mareas, las corrientes marinas, el clima. Según cómo se compensen o potencien entre sí, estas fuerzas pueden producir tempestades o mar calmo, inundaciones o bajantes. Como el mar, los grupos también actúan impulsados por distintas fuerzas. Las más importantes son la psicología individual, relacionada con la historia propia de cada integrante del grupo, determina la conducta de cada uno de ellos, haciendo que, por ejemplo, una misma situación pueda generar reacciones diferentes según la persona. La situación psicológica del grupo como conjunto, que condiciona la conducta de cada integrante, y también tiene relación con la historia del grupo. La ideología con que el grupo se forma, el marco de ideas, la cultura interna, que además de influir en las conductas de cada integrante, muchas veces actúa también hacia afuera generando efectos en el entorno. De igual manera en la próxima clase abordaremos respecto de las situaciones de conflictos. Ambiente o atmósfera del grupo. La combinación de estas distintas fuerzas provoca un ambiente determinado, una disposición de ánimo, un clima o sentimiento que está difundido en la onda, que circula en el grupo. Este microclima define el estilo con que se desarrollan las relaciones interpersonales en el grupo. Puede existir una relación casi familiar o cierta formalidad en el trato. Puede compartirse un humor que genere buen clima de trabajo o una ironía filosa que pone a todos a la defensiva. Lograr una atmósfera confiable, y al mismo tiempo permisiva, democrática, que estimule la creatividad y brinde mayor satisfacción a los miembros del grupo,
seguramente aumentará la productividad y la eficacia, lo cual es un objetivo importante. El grupo como entramado y envoltura. Nos parece importante destacar dos funciones de estos en el contexto histórico actual. El grupo funciona como entramado en la medida en que se va conformando una red de relaciones y vínculos que rescatan a las personas del aislamiento al compartir tareas, sentimientos, normas y valores. El grupo es también una envoltura porque actúa como barrera de protección para los que pertenecen a él, ayuda a poner y reconocer límites, a diferenciar lo semejante y lo diferente, a regular las relaciones con el afuera. Las organizaciones sociales representan una iniciativa concreta para la resolución de problemas que por vía individual sería muy difícil canalizar: emprendimientos productivos comunitarios, cooperativas de consumo, vivienda o servicios, escuelas cogestionadas entre los padres y el Estado, comedores o panaderías comunitarias, organizaciones no gubernamentales, grupos de autoayuda y, por supuesto, las organizaciones sindicales, tienen una función fundamental que cumplir. La integración. Una doble envoltura. Para que estas organizaciones tengan éxito deben darse múltiples condiciones: información adecuada, análisis de factibilidad, objetivos que apunten al auto, sostenimiento de los proyectos, capacitación, instituciones, apoyo técnico, etc. Esto no lo puede lograr cada organización por separado. Necesitan integrarse para crear una doble envoltura. La organización de distintos grupos de trabajadores potenciará el reclamo por mejores condiciones de trabajo, agilizará la disposición de información y el acceso a cursos y beneficios. Los roles en los grupos. Son los modelos de conducta que cada persona puede asumir según cuáles sean sus expectativas o como respuesta a las de los otros miembros del grupo. 1. Roles funcionales. Positivos para el crecimiento del grupo y el logro de sus objetivos. El que contribuye con iniciativas, propone nuevas ideas. El que busca información, aclara sugerencias. El que informa. El que pide información, aclara los valores implícitos. El que opina, expresa creencias y opiniones. El que elabora, reformula opiniones. El que sintetiza, aclara las relaciones entre las diferentes ideas. El orientador, define la posición del grupo. El crítico, busca obstáculos y problemas. El dinamizador, incita al grupo a la acción. El secretario, administra y registra. 2. Roles afectivos. Mantienen y arman el grupo. Estimulador. Conciliador. Flexible. Regulador. Seguidor. Comunicador. Comentarista. 3. Roles disfuncionales. Son improductivos y obstaculizadores. El que busca ayuda. Agresor. El que obstruye. El que defiende intereses ajenos. El que busca que le marquen solo lo bueno. El negligente, que no se compromete con el grupo. El dominador. Para finalizar, debemos brevemente enunciar las etapas que transcurren los diferentes grupos. Autorrealización. Etapa de observación y afianzamiento. Frustración y conflicto. Aparecen necesidades, conflictos y expectativas. Consolidación y armonía. Se establecen normas y procedimientos, organización del trabajo, métodos de reflexión, planes de acción. Autoafirmación individual y grupal. Regulación del proceso grupal. Los conflictos y los cambios. Percibir al conflicto como motor de cambio permite darle la importancia como factores intervinientes en las diversas etapas de evolución y acomodo en la organización y la dinámica social de una pequeña comunidad, grupo social o incluso de un país, tal como la historia lo ha documentado, comenzando con el individuo y posteriormente reflejándose en la sociedad. La transformación como motor de cambio se genera existiendo el conflicto y ayudando a transformarlo en oportunidad. Seguramente, ya abordaron en otras materias, sobre el tema del conflicto, desde diversas directrices, lo que haremos es enmarcarlo desde una perspectiva positiva. Entre conflictos y cambios. Las instituciones son ambientes sociales donde el conflicto y el cambio son inevitables. Un conflicto surge cuando entran en contraposición los objetivos, metas o métodos de dos o más personas. El conflicto es básicamente un problema de percepción, porque las partes involucradas deben percibir que entre ellas existe un conflicto. Si nadie está consciente del conflicto, entonces no existe, pero en el momento en el que una parte percibe que la otra la ha afectado negativamente, o está a punto de afectarla, en ese momento se inicia el proceso de conflicto. Algunos conflictos son una respuesta a las decisiones equívocas de la autoridad o de los líderes, pero, la mayoría de las veces, son consecuencia de que las personas percibimos las cosas y los hechos de manera diferente, los juzgamos de acuerdo a diferentes paradigmas y escalas de valores distintas y mostramos actitudes y conductas que entran en contraposición. Los conflictos y desacuerdos son inevitables, pero en sí mismos no son ni buenos ni malos. Pueden ser oportunidades de afinar las interacciones y de generar una dinámica más creativa y productiva. La clave estriba en cómo los miembros del equipo respondan a los conflictos. Comprender esto es vital para el funcionamiento interno del grupo, ya que los conflictos pueden destruir el progreso de su equipo si no se los puede manejar. Pueden, asimismo, conducir a decisiones sólidas que incluso fortalezcan al grupo como tal, si se los maneja bien. Ahora bien, el cambio es lo único constante en el mundo en que vivimos, pero todo cambio genera incertidumbre y temores que muchas veces se reflejan en las personas en conductas de resistencia que frenan y hasta paralizan el desarrollo de los procesos institucionales. El clima o ambiente institucional es producto de la forma en que se mezclan,
Influyen y afectan una serie de factores, algunos visibles y otros ocultos, que integran la dinámica de la institución. Este aspecto se puede comparar con la observación de un iceberg, cuya parte a la vista es importante, pero mucho más lo es lo que queda oculto bajo la superficie. Merece nuestra atención porque probablemente es donde se originan los problemas. Como lo menciona Lederach, la transformación de conflictos es visualizar y responder a los flujos y reflujos de los conflictos sociales como oportunidades vitales, para crear procesos de cambio constructivos y responder a los problemas de la vida real en las relaciones humanas. Conceptualización del conflicto. El conflicto puede analizarse de acuerdo a la óptica de cómo se le perciba. Positivo o negativo. Se debe estudiar para observar la parte del conflicto positivo. Generalmente la percepción es negativa debido a que se utiliza la violencia y el enojo entre las partes involucradas, para poder entender y aprender el conflicto de diferentes maneras en función de las percepciones de distintas formas de los conflictos entre las personas, ver qué naturaleza tiene el conflicto, de dónde se derivó y cómo se puede resolver con métodos pacíficos, como el diálogo, la mediación, la cooperación, con el objetivo de reconstruir las relaciones rotas entre las partes. Para definir la naturaleza del conflicto. Una de las cuestiones fundamentales en el estudio del conflicto es analizar sus elementos, que son las personas, el proceso y el problema, que son los elementos que interactúan entre sí, se encuentran en cualquier conflicto interpersonal. Debe realizarse un mapeo del conflicto, analizar cuántas personas están implicadas, a qué grado están involucradas en el problema, qué rol desempeña cada una de ellas, la influencia que tienen una sobre otra, para tener la radiografía de la naturaleza del conflicto y para diseñar una estrategia para seguir el proceso de resolución. Muñoz Belmar, 2003, define que el conflicto es un proceso natural de la sociedad y un fenómeno necesario para la vida humana, pudiendo ser un factor positivo para el cambio y el crecimiento personal e interpersonal o un factor negativo de destrucción, según la forma de regularlo. Agrega este autor que el conflicto no es ni bueno ni malo, simplemente existe. Señala que es como una fuerza natural que, controlada y en su justa y equilibrada fuerza, puede desarrollar a la naturaleza, producir energía y estimular la vida y, por otra parte, cuando se presenta en forma descontrolada, puede alterar los ciclos naturales, destruir e impedir el crecimiento de la vida. Podemos comprender que el conflicto se refiere a las posiciones contrarias que en un momento determinado se encuentran y chocan, pudiendo ser por intereses o diferencias entre los involucrados. Por lo tanto, se puede entender que el conflicto sirve como medio para el cambio a partir de una situación explícita conflictiva que desencadena reacciones positivas o no. Lo que está claro es que cuando uno entra en conflicto con alguien de su entorno es porque en cierta parte se siente amenazado desde sus valores sociales, morales, culturales, entre otros. El conflicto como motor de cambio. Para que el conflicto sea el motor del cambio es necesario diseñar estrategias después de haberlo analizado, de acuerdo con la categoría o material del conflicto, así como las posibles consecuencias que se generarían el uso de la estrategia diseñada. Tomando en cuenta después del análisis la evolución del conflicto, la prevención, resolución y contención, los roles de cada una de las partes en conflicto, enumeraremos y se advierten 3 etapas, como el ejercicio para hacer del conflicto una oportunidad de cambio y tomar en cuenta que generalmente las diferencias son naturales de conflicto en las relaciones humanas. El conflicto es entendido como un desacuerdo, una guerra o batalla, una colisión entre dos ideas, fuerzas o elementos hostiles u opuestos. Por otro lado, se dice que el conflicto es una situación normal de la vida que puede significar tanto un peligro como una oportunidad, es algo consustancial e ineludible a la naturaleza humana y como tal es menester aceptarlo. Desde su origen el hombre, en conjunto con otros individuos, podían realizar sus actividades de caza con mejores resultados, y en la actualidad, las sociedades, asociaciones, partidos políticos, equipos de trabajo, de deportes entre otros, se unen en equipo, para que su labor sea más productiva, y desde el momento de que son más de un individuo está latente el conflicto, ya que no todos tienen el mismo interés, el mismo pensamiento, el mismo sentimiento, el mismo objetivo, o la misma formación de vida, psicológica y sociológica. A través de la historia el individuo ha podido sobrevivir, utilizando y transformando el conflicto como motor de cambio en innumerables contextos, transformando cada conflicto en oportunidad de investigación para evolucionar. Cada conflicto y necesidad lo obliga a innovar. Como ejemplo, las guerras, que siendo un conflicto violento, ha provocado innumerables cambios para la humanidad, como lo fue la Primera y Segunda Guerra Mundial. La evolución, sobre todo en la segunda, su evolución no fue más acelerada, la carrera armamentista, la tecnología, los medios de comunicación, las enfermedades obligando a los investigadores a buscar la cura, y no solo ha evolucionado en lo material sino también en su pensamiento, en su actuar. Transformación positiva de los conflictos. En cuanto a la resolución y transformación de los conflictos, generalmente los conflictos se generan por una deficiente comunicación. Por lo tanto, debe elaborarse un mapa del conflicto para poder descifrar y realizar un diagnóstico del mismo, teniendo que determinar las posturas, intereses y necesidades de las partes, además observar las percepciones, ya que cada una de las partes tiene creado un patrón de conducta en la que con sus vivencias o experiencias, costumbres, valores, religión, ideología y hasta el equipo deportivo de su preferencia, asumiendo ambas partes desde su propia perspectiva que cada uno por su lado tienen la razón, es su verdad. Resulta útil para negociar, mediar,
conciliar y facilitar procesos de gestión pacífica de conflictos, especialmente la mediación comunitaria por considerar que representa una opción que puede contribuir a generar condiciones favorables para la convivencia social pacífica debido a que hace el diálogo constructivo la herramienta principal para el intercambio de ideas y lograr acuerdos. La transformación de los conflictos. Tradicionalmente el conflicto ha sido definido con aspecto negativo, en cambio, desde algunas investigaciones se propone definir el conflicto remarcando sus aspectos positivos, convirtiéndose en situación de aprendizaje si es transformado, las partes aprenden el reconocimiento y el empoderamiento. Para referirse al empoderamiento, que es el término aceptado y utilizado, en la transformación de conflictos, que permite que sean los aspectos más positivos de un conflicto que debe predominar. Se origina la posibilidad de alternativas creativas y permite no actuar mediante la destrucción del otro. Las estrategias para construir una cultura para abordar positivamente los conflictos inician desde simples actividades cotidianas que se denominan micro, estrategias hasta programas, declaraciones y acciones internacionales que se denominan macro, estrategias. La ONU insiste que la educación en valores es fundamental para una adecuada formación de un autoconcepto funcional y sano. Los valores como el respeto, la honestidad y la tolerancia son pilares cuya presencia benefician al individuo. Concluyendo, gracias al conflicto respondemos, innovamos y cambiamos. El conflicto se puede entender como un motor de cambio que mantiene las relaciones y las estructuras sociales vivas, sinceras y dinámicamente sensibles a las necesidades, las aspiraciones y el crecimiento humanos. Lederach, 2003. Resolución de conflictos y comunicación. La comunicación es uno de los factores principales en el bienestar en los grupos humanos y en las relaciones humanas. Entendiendo la comunicación como un sistema en donde los participantes interactúan con otros y a su vez los modifican. Vamos a terminar el módulo considerando el facto comunicativo y la resolución de los conflictos. La funcionalidad del conflicto. No se puede afirmar que un conflicto sea aceptable o inaceptable en todas las condiciones y circunstancias. Un tipo o nivel de conflicto que, en un momento determinado de la historia del grupo, puede generar que sus miembros se involucren de un modo saludable y positivo, en otro momento puede ser altamente disfuncional. El criterio que establece la diferencia entre un conflicto funcional y uno disfuncional es el desempeño del grupo. Lo que determina la funcionalidad es el impacto que el conflicto tiene sobre el grupo, no solamente sobre algún miembro en particular. El conflicto es constructivo cuando mejora la calidad de las decisiones, estimula la creatividad y la innovación, alienta el interés y curiosidad entre los miembros del grupo, proporciona el medio para discutir los problemas y liberar la tensión y fomenta un ambiente de autoevaluación y cambio. El conflicto funcional está relacionado positivamente con la productividad, ya que entre los grupos establecidos tiende a aumentar el desempeño después de un conflicto que termina en un acuerdo bastante justo. Los grupos heterogéneos con miembros de diferentes capacidades e intereses tienden a entrar más en conflicto, pero si bien este genera discusiones, cuando se maneja de una manera funcional, las discusiones suelen producir resultados de mayor calidad a una gran variedad de problemas. En el caso de los dirigentes o líderes, el verdadero reto es aprender a escuchar lo que no desearían escuchar. Las opiniones encontradas pueden hacerles hervir la sangre o desmoronarse sus esperanzas, pero es preciso que manejen sus emociones. Las ofensas, los sarcasmos, gestos de repudio, boca fruncida o miradas al cielo no solo no contribuyen, sino que obstaculizan cualquier salida aceptable. Para que se pueda dar un conflicto funcional, las partes en oposición tienen que aprender a enfrentarse y discutir con madurez adulta y el propósito sincero de llegar a un acuerdo racional y justo. Ciclos del conflicto. En gestión de conflictos, debemos intentar dilucidar qué hay bajo esa explosión negativa, la parte no visible, qué necesidades, intereses, creencias, prioridades, etc., percibidos como no atendidos o amenazados, están causándola. Para ello, es recomendable centrarse en clarificar las áreas de interés y los problemas específicos, separando las personas de los problemas. Descubrir las necesidades e intereses básicos subyacentes a los problemas. Identificar los principios y valores comunes. Conviene tener en cuenta además que, tanto en la génesis como en la resolución del conflicto, intervienen no solo personas o grupos, sino también los roles, contextos y estructuras sociales en los que se hallan inmersos. Independientemente del contexto donde aflore o se desencadene el conflicto, sea este de carácter comunitario, escolar, institucional, familiar, etc., este mostrará un ciclo evolutivo de elementos relacionados entre sí. Veamos a continuación en qué consisten estos elementos y cómo se relacionan. 1. Fase 1. Actitudes y creencias. El ciclo empieza por nosotros, así por nuestras actitudes y creencias sobre el conflicto. Estas actitudes y creencias tienen su origen en diversas fuentes, como, por ejemplo, en los mensajes recibidos en la infancia sobre los conflictos, los modelos de conducta de progenitores, tutores, profesorado y amistades, otros modelos recibidos a través de los medios de comunicación o las experiencias propias vividas en relación con los conflictos. 2. Fase 2. El conflicto. En este punto, el conflicto ocurre dado que es un proceso inherente a las relaciones sociales y es inevitable en todo marco de relación. Es un fenómeno, por lo tanto, ubicuo y universal. 3. Fase 3. La respuesta. Es el momento en el que actuamos. Podemos gritar, intentar hablar sobre la situación, o podemos, simplemente, abandonar. Nuestro sistema de actitudes y creencias personales,
a menudo, nos lleva a reaccionar de la misma manera ante distintos conflictos. Este hecho nos puede decir mucho sobre nosotros mismos, así sobre nuestros patrones de respuesta en las situaciones de conflicto. 4. Fase 4. El resultado. La respuesta tenderá siempre a llevarnos al mismo resultado. La consecuencia servirá para reforzar la creencia y de este modo el ciclo se mantiene. En la mayoría de los casos, el resultado del ciclo del conflicto refuerza nuestro sistema de creencias y lleva a la perpetuación del mismo patrón. La comunicación en el conflicto. El conocimiento general de la comunicación no garantiza que uno sea capaz de comunicarse bien. Para poder comunicarnos bien, necesitamos aprender a traducir esos conocimientos que tenemos de la comunicación en comportamientos específicos que producirán cambios duraderos. Por esta razón, necesitamos familiarizarnos con las técnicas y habilidades de comunicación. Al mismo tiempo, debemos aumentar nuestro conocimiento sobre los valores que están en la base de la comunicación de las otras personas con las que queremos o necesitamos comunicarnos. En general, una pobre comunicación suele estar presente en la raíz del conflicto. La comunicación es un elemento importante en la gestión de los conflictos por diversas razones, entre las que queremos señalar las siguientes. A. Una comunicación clara es una herramienta necesaria para entender a los otros y a los problemas que pueden llevar a conflictos. B. Una comunicación poco clara puede ser la misma causa del conflicto. C. La comunicación nos podrá ayudar a entender las diferencias en valores culturales e ideológicos que causan o complican muchos conflictos. La comunicación está influida por los valores y estos están basados en nuestras creencias, definen quiénes somos y guían las decisiones que tomamos. Será difícil que la comunicación se lleve suavemente a no ser que esta diferencia de valores sea identificada y que cada persona esté abierta a apreciar y comprender los valores del otro y cómo estos valores afectan a la conducta. Otro elemento o factor que influye en nuestra comunicación son las percepciones. Dos individuos que experimentan el mismo suceso o que miran el mismo objeto pueden percibir cosas muy diferentes, por ejemplo, en el caso de una persona anciana y una joven. La razón es que cada uno de nosotros llevamos a cada situación un marco mental que modela lo que vemos y oímos. Este marco está formado a partir de nuestros valores, nuestras experiencias previas, nuestra cultura y nuestras expectativas. Cuando dos personas tienen distintas percepciones del mismo suceso puede haber incomprensión y conflicto. Estilos de comunicación. ¿Alguna vez nos hemos preguntado qué respuestas damos ante los conflictos que surgen en nuestras vidas? Es importante tener claro que la respuesta al conflicto se construye entre las dos o más personas que interaccionan, entre todas las personas implicadas en el conflicto. La relación que se establece entre estas personas es clave, aunque cada uno tiene responsabilidad sobre su respuesta, y hay que tenerla en cuenta para continuar esa construcción de forma adecuada, es decir, para encauzar las tensiones hacia el encuentro, el entendimiento, el acuerdo. Los estilos de comunicación son diversos, existen tantos como gente intentando comunicarse. La proximidad al hablar con otro, el tono y el volumen de nuestra voz, las palabras que usamos, son aspectos de nuestro estilo comunicativo. Aunque unos estilos muy parecidos no garantizan un intercambio fácil, una similitud en dichos estilos hace más cómodo para dos personas el centrarse en el contenido de cualquier discusión. Algunas claves para una comunicación eficaz son las siguientes: mostrar respeto hacia los otros, expresar nuestras opiniones como personales, mostrar empatía, aceptar el malestar, escuchar abiertamente y respetar los límites, evitar expresiones de juicio. Cada persona responde ante un mismo conflicto de distintas formas. Podríamos establecer 4 grandes estilos de comunicación. 1. Confrontación o control. Se produce cuando una de las partes intenta satisfacer sus propios intereses por encima de la otra parte. Este estilo de comunicación responde al esquema GANARPRDR. 2. Acomodación. Se da cuando una de las partes cede unilateralmente ante la otra. En este caso, la importancia de la relación es muy alta y la del resultado muy baja. Es una respuesta en la que no importa el resultado, sino solo mantener la relación al precio que sea. Este tipo de comunicación responde al esquema yo pierdo tú ganas. 3. Retirada o evitación. Una parte abandona el conflicto, rehúsa seguir tomando parte en él, se expresa habitualmente por la apatía o la indiferencia de una de las partes involucradas. También responde al esquema yo pierdo tú ganas. 4. Compromiso. Las partes se esfuerzan en acercar sus posturas. Cada parte cede un poco hasta llegar a conseguir un resultado que satisfaga a las dos partes. Responde al esquema yo gano tú ganas. Fin del módulo 2C157.